Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús no solo curaba enfermos, como el siervo del centurión, el leproso o la mujer que padecía de hemorragias, sino que Él, lleno del Espíritu de Dios, se acercaba también a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos. Nadie lo puede poner en duda. Jesús fue un exorcista de prestigio extraordinario. Su poderosa acción frente a los endemoniados provocaba un gran impacto. La gente quedaba realmente impresionada ante su poder y autoridad, y se preguntaban: ¿dónde estaba el secreto de esa fuerza tan poderosa? Por su parte, algunas autoridades religiosas veían en él, en Jesús, un peligro latente. Por eso, llenos de miedo, lo calumnian y lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno y de actuar como agente de Belcebú para desprestigiar su ministerio. Otros veían en estas liberaciones una amenaza para el orden social, como le sucedió a los habitantes gadarenos. Pero muchos, en cambio, veían en Jesús, en su poder y autoridad, una confirmación de que el reino de Dios ya había llegado. ¿Quiénes eran estos enfermos a los que los evangelistas llaman endemoniados? ¿Cómo los liberaba Jesús? Meditando a la luz del Espíritu Santo el pasaje de hoy, podemos respondernos sin temor a equivocarnos estas preguntas. Jesús atraviesa a la otra orilla del lago, a otra región, al lugar de los no judíos, la región de los Gadarenos, región de paganos marginados. Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis, y aunque había allí algunos judíos, se consideraba una tierra de paganos. En su paso por ese lugar, Jesús se encuentra con 2 endemoniados que salen de unos sepulcros. Los endemoniados eran como muertos en vida, por eso se retiraban a los cementerios, vivían, si es que se le puede llamar vida, entre los sepulcros,
en el lugar donde reposaban los muertos. Los poseídos a los que se acerca Jesús no eran simplemente enfermos psíquicos, como muchos insisten en interpretar, diciendo que no eran endemoniados, sino que eran personas que padecían de epilepsias o esquizofrenias. Probablemente Jesús sanó enfermos mentales, claro que sí, pero también había poseídos por fuerzas satánicas que vivían un drama realmente muy triste. Eran gentes desnutridas, víctimas de muchísima violencia y marginación, impotentes para defenderse de abusos insoportables. Corrían y deambulaban por los montes en una soledad y abandono total. Vivían lanzando alaridos en su incapacidad de comunicarse con nadie. Se herían con piedras, víctimas de su propia violencia. El relato en sí nos describe lo terrible que era su vida. Salieron de entre los sepulcros y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Jesús, por su parte, como escuchamos, no recurre a amuletos ni talismanes. No invoca ninguna fuerza oculta, ni pronuncia nombres mágicos o conjuros, ni siquiera invoca a su Padre Celestial, porque su fuerza, su poder, su autoridad está en sí mismo. Él es Dios. En distintos pasajes del Evangelio leemos cómo Él se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Sal de él, cállate, no vuelvas a entrar en él. Jesús no solo vino a sanarnos, también vino a liberarnos de toda opresión del mal. Él nos anuncia a todos algo sin precedentes. Dios está aquí. Lo anuncia y lo confirma con su actividad liberadora y sanadora. Él tiene poder para vencer cualquier otro poder. Sus curaciones y sus liberaciones son signo de la misericordia de Dios, más que una demostración de su poder. Jesús se empeña en despertar la fe de las personas hacia su Padre misericordioso, Padre amoroso, que lucha contra aquel que propicia todo el sufrimiento humano y que es el demonio. Dios nos ama, por eso nos quiere libres de toda opresión. Veamos cómo aquellos dos endemoniados estaban realmente preocupados porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar y anticipar su ruina final. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A pesar de que este es su primer encuentro con Jesús, los endemoniados conocen el nombre humano de Jesús y reconocen su divinidad. Reconocen su majestad, su omnipotencia. Saben que Él es el Hijo de Dios. Esto quiere decir que no se trataba simplemente de un par de personas enfermas de la mente, sino que estaban poseídos por algún poder demoníaco que conocía y reconocía la verdadera identidad de Jesús. Entonces dijeron: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar a esos cerdos. Él les dijo: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron.
Se trata de una liberación un poco misteriosa que se ha prestado para muchísimas interpretaciones. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 20 y capítulo 20, verso 2, se anuncia que al final de los tiempos Satanás con todos sus demonios y sus secuaces serán arrojados al fondo del mar, como los cerdos de la escena de hoy. Lo importante es reconocer que Jesús ha establecido el orden, cada uno en su lugar. Los que estaban endemoniados, ahora sanos y libres, irán a sus casas con sus familias, y los demonios, espíritus inmundos, al mar. Todos recordamos que bíblicamente el mar representa el mal. Increíblemente, el signo de liberación no produce mucho gozo entre los habitantes de Gadara, que piden a Jesús que se vaya, que se marche. Jesús les altera el orden social de la ciudad. El liberador es expulsado. Esto es sencillamente increíble. Los gadarenos vivían muy tranquilos. Sus endemoniados eran un problema, sí, pero los tenían focalizados, bien marginados, allá en el cementerio. Aquella liberación no causó alegría. Para la gente del pueblo eran más importantes los cerdos que Jesús, que su mensaje de vida eterna, que su liberación y sanación. Para los gadarenos era más importante los cerdos que aquellos dos hombres que vivían oprimidos bajo el poder del mal. Lo que hace Jesús no les gusta. Jesús les altera el orden. Por eso lo echan del país, sin complicaciones, y cuando creyeron que ganaban, salieron perdiendo, porque dejaron ir al tesoro. Qué tristeza más grande debió sentir Jesús. Él iba con la ilusión de anunciarles a todos el reino de Dios, y se retira expulsado. Sería muy importante examinar hoy en qué zonas de nuestra vida no queremos que entre Jesús, porque preferimos consentir los cerdos de nuestro pecado por conveniencia, por comodidad, por costumbre, por miedo, por lo que sea. Hoy muchos consienten los cerdos de la corrupción, del pecado, de los vicios, de las tendencias oscuras y falsas ideologías, sin darse cuenta de que están perdiendo a su vez lo más importante, al Hijo de Dios. Hoy contemplamos un triste contraste, porque por un lado admiramos el poder, la majestad y autoridad de Jesús, a quien se le someten los demonios, y a la vez lamentamos la dureza y mezquindad del corazón humano al rechazar al portador de la buena nueva. Nos libre Dios de rechazar la liberación y la sanación que Jesús nos ofrece. Nadie más que Él nos puede poner en libertad. Nadie más que Él nos puede liberar. Sometamos nuestra vida entera al dominio amoroso del Señor Jesús. Solo Él nos puede librar del mal. Pongamos nuestras familias a sus pies. Aunque algunos no crean, entreguemos todo a Él. La primera liberación que Jesús hace en nuestras vidas es liberarnos del miedo al mal. El mal no es más poderoso que Jesús, jamás. Son terribles las cosas que a diario vemos en la televisión y en las redes sociales. Pero nada de eso es más grande y poderoso que Jesús. Por oscuros que parezcan los tiempos,
Jesús es el sol de justicia, que disipa todo mal. Tenemos un defensor. Sometamos ya nuestros corazones a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y pidámosle que expulse con su poder de nuestras vidas todo lo que no es de Dios. Digamos con fe: fuera de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de nuestras familias y de nuestras comunidades, fuera de nuestra iglesia. Jesús es el único Señor, y solo a Él debemos el honor y la gloria por los siglos eternos. Amén, amén y amén. Solo libres y sanos podremos construir el reino de Dios y vivir una verdadera conversión. Sometamos nuestras vidas al Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.